Dice la palabra que el Señor ha venido a darnos vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia, una vida en cantidad, ¿verdad? Pero ¿qué es una vida abundante? Si preguntamos a las personas, la gente nos va a decir, bueno, una vida abundante es una vida con mucha plata, una vida donde uno puede viajar a muchos sitios, donde puede comer continuamente cosas ricas, vestir muy bien, tener un buen carro, una buena casa, ¿verdad? Eso es el estándar de este mundo sobre lo que es una vida abundante. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Porque muchas personas que pueden experimentar todas esas cosas, su vida no es para nada abundante. Es más, es una vida miserable, desgraciadamente, llena de problemas que ni podemos imaginar. Por eso la vida abundante la encontramos solo a través de la palabra, que es la verdad. Dios, desde el principio, Él quería, Él quiere, porque Él es inmutable, que tengamos una vida abundante. Por eso Él, a través de su palabra, en el principio de la nada, creó todas las cosas. ¿Para quién? Para nosotros. Y el último día, después de crear todo para nosotros, nos creó con un principio que tenemos que conocer muy bien. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, con su amor, del polvo de la tierra, con sus manos como un alfarero, Él nos creó, y en Génesis 2:7 sopló aliento de vida. Y en ese momento, al tener el Espíritu, tuvimos la vida, fuimos seres vivientes. Nos creó para estar con Él, es el principio de la creación para el hombre, para tener relación con Dios, que es Espíritu, y poder estar concentrados, administrados por Él, teniendo esa relación viva con Él. Y es un principio de la creación. Dios hizo todo con principios. El pez lo hizo un ser acuático. Es el principio para el pez. El pez necesita el agua, es feliz en el agua. Fuera del agua es una vida miserable. El árbol fue creado con el principio de estar en la tierra, arraigado, para recibir allí el alimento, la fuerza, para estar firme. Ese es el principio de creación para el árbol. Y las aves, el aire es su sitio natural, ¿verdad? Allí disfrutan y están creadas para volar. El ser humano, el principio de Dios para el ser humano, para que tenga esa vida abundante, es tener esa relación espiritual con Dios, estar relacionándose con Dios, glorificando a Dios, dando culto a Dios continuamente. Eso no ha cambiado nada. Y teniendo esa bendición de tener esa relación con Dios, Génesis 1:27, y nos bendijo, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, llevar esa bendición a toda la tierra, esa es la misión. Eso también entra dentro de esa vida abundante. Y para poder gozar de esa grandísima abundancia, Dios dio un pacto para que supiéramos el camino para disfrutar de esa vida abundante a la manera de Dios. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Por eso el ser humano vivía una vida abundante. Dios nos creó para eso. ¿Cómo? Tomando ese pacto y relacionándose con Dios y llevando esa bendición a toda la tierra. Ahí está la vida abundante en gran manera. Pero la palabra dice, y el ladrón. Pero hay un ladrón, ¿verdad? Porque ahora, desgraciadamente, no vivimos así y la gente que está a nuestro alrededor todavía está sufriendo. No están viviendo, no una vida abundante, sino ni siquiera una vida normal, ¿verdad? La gente está teniendo vidas de gran sufrimiento, pero no podemos ni imaginar. ¿Por qué ocurre eso? Está hablando ahí el ladrón. ¿Quién es ese ladrón? Es Satanás, el adversario, el diablo, que es el acusador. Y este es un ángel caído que apareció allí en Edén. Y este ladrón, como dice su nombre, ¿qué vino?
a hurtar, matar y destruir, está diciendo el Señor claramente. Y este ser allí a través de una serpiente en Génesis 3 es un acontecimiento tremendo que solo la palabra de Dios, que es la verdad, está mostrando y tenemos que estar conociendo correctamente. Este ser, él, a través de la mentira, porque es padre de mentira, él hizo que empezáramos realmente a tomar una decisión incorrecta. No comes, si comes no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Mentira. Entonces este ladrón hizo que el hombre decidiera, él decidió desobedecer a Dios. Por eso él vino a hurtar. ¿Y qué es hurtar? Hurtar es robar sin que te des cuenta, sin violencia, no te das cuenta y te roban, ¿verdad? Eso es un hurto. Pues eso es lo que dice hurtar, sin darnos cuenta, ¿verdad? En nuestra ignorancia, él nos hurtó. ¿Qué nos hurtó? La identidad, la autoridad sobre este mundo, porque desde ese momento él empezó a gobernar a los hombres y también es el príncipe de este mundo. Por eso, ciertamente, dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todas las personas desde ese momento empezaron a vivir totalmente siendo siervos de Satanás. También vino a matar, ¿verdad? ¿Y cómo mató? El hombre murió espiritualmente. El Señor lo había dicho, ciertamente morirás. Por supuesto, Dios siempre dice la verdad y se cumple su palabra. Al desobedecer murió espiritualmente y quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Por eso es ese pez que sacan del agua y está ahí en la orilla. ¿Cómo vive? Vive, no es que muere de repente, no. Está esforzándose, respirando, no puede respirar bien, es un agobio, ¿verdad? Hasta que al final pasa tiempo y el pobre pez muere. ¿Por qué? Porque fuera del agua no es su lugar, pues el ser humano separado de Dios es una vida miserable, está muerto espiritualmente, no es la verdadera vida. Y no solo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y cuál es la destrucción? El hombre, al desobedecer a Dios, el hombre cambió su naturaleza, una naturaleza de pecado. Y el pecado trae destrucción a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Es terrible el pecado, son cadenas que no podemos salir de ahí. Por eso dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, porque ese pecado original y sus consecuencias se traspasaron y se siguen traspasando desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, que fueron los que pecaron. Por eso realmente desde ese momento las personas están teniendo vidas de gran sufrimiento, vidas miserables. Vemos los noticieros, problemas, la gente, da igual su condición social, está sufriendo, las familias cada vez más destrozadas, los jóvenes, vemos como Satanás atrapa sus vidas, les lleva a hacer caminos y cosas que desgraciadamente nunca hubiéramos imaginado, ¿verdad? Por eso Dios, viendo nuestra incapacidad, que no podíamos hacer nada, Dios que Él nos hizo para tener vida en abundancia, y aunque pecamos, Él no ha cambiado ese corazón hacia nosotros. Por eso, por su gracia, en Génesis 3:15, Él da la respuesta al Evangelio para poder salir de esa vida miserable y poder tener esa vida y vida en abundancia. Él dijo que vendría, ¿quién? Jesús el Cristo. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia, una vida en cantidad. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Por eso ciertamente tenemos que estar dándonos cuenta este precioso evangelio. Dios no dio más respuestas, porque ese evangelio que ha costado un precio tan grande para Él es la manera perfecta para tener vida y vida en abundancia. Por eso que no estemos buscando en otros lados, esforzándonos por otras partes, no funciona. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener esa verdadera vida. A través de aferrarnos, creer en Cristo, podemos empezar a tener esa relación con Dios y podemos ser utilizados
para llevar este evangelio a las 237 naciones, que es el deseo de Dios, cuando de verdad entramos ahí, ciertamente vamos a experimentar esa vida y vida en abundancia, porque a veces, aunque somos hijos de Dios, la realidad, que aunque llevamos muchos años incluso en la iglesia y tenemos incluso una posición, realmente estamos teniendo una vida abundante. A veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no estamos creyendo, no estamos teniendo esa relación con Dios, no estamos predicando este evangelio. La gente se muere en nuestras familias, gente de nuestro trabajo, donde estudiamos, pero no estamos dándoles el evangelio. Por eso nuestra vida no está totalmente enfocada, alineada al pacto, a la dirección de Dios. Por eso no funciona. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante. Este ladrón siempre quiere obrar de la misma manera, hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso solo fíjense en Cristo, aférrese a Cristo, porque solo en Él está la vida. Por eso Pablo, toda su vida sufrió muchísimo, pero muchísimo, y él se esforzaba como no podemos ni imaginarnos. Él tenía un montón de cosas buenas, humanas, venía de una gran familia, tenía economía, tenía 2 ciudadanías, incluso la romana, que era la más importante. Había estudiado filosofía, era un intelectual, era un religioso número 1 que estudió a los pies de Gamaliel. Él se esforzaba y pensando que haciendo la voluntad de Dios se puso a perseguir a los cristianos, porque él pensaba erróneamente que eran herejes. Pero él pensaba que era el deseo de Dios, por eso, aunque equivocadamente, estaba entregando su vida. Pero no funcionaba, ¿verdad? Porque ese es el ladrón. Él nos engaña de esa manera. La religión, esfuérzate. Y también, como hijos de Dios, esfuérzate. Es como una religión, ¿verdad? Por nuestro esfuerzo. No es así. La religión no funciona. El esfuerzo humano no puede darnos la vida abundante. Pero es el engaño de Satanás. Bueno, pon tu confianza en tus estudios, pon tu fe en lo material, en el dinero, en la plata. Pon la confianza en las personas. Pero Pablo estaba fracasado. La gente que lo viera diría, este es un portento, un número 1. Pero su corazón era distinto. Porque esa es la obra del ladrón, que viene a hurtar, matar y destruir. Y lo hace continuamente a través de cosas que no son malas de por sí. Pero por gracia de Dios, camino de Damasco, allí el Señor fue a su encuentro, cayó al suelo, porque todas esas cosas, si tenemos la fe en esas cosas, al final caemos al suelo, porque no funciona. Y él cayó allí más bajo, ya no podía caer. Pero el Señor vino a su encuentro. ¿A qué vino? ¿A reñirle, a castigarlo? No. A darle vida y vida en abundancia. Por eso allí pudo conocer que este Jesús es el Salvador, el Mesías, el que vino a cumplir ese trabajo de Cristo, porque estábamos totalmente allí atrapados por Satanás. Por eso Jesús el Cristo vino como Rey para vencer a Satanás. Y estábamos totalmente separados de Dios, pero el Cristo vino a darnos el camino, que es la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida, para regresar a Él y tener la verdadera vida. Y Él vino también, como estábamos totalmente atados al pecado, y Él como Cristo cumplió ese oficio del verdadero sacerdote que derramando su sangre en la cruz, allí Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes, futuros, quebrantó todos los desastres, todas las maldiciones. Y Él es el Cristo. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Por eso hay que poner la fe nada más en Jesús el Cristo para poder gozar esa vida y vida en abundancia. Porque cuando creemos en Cristo es cuando realmente la vida eterna viene a nosotros. Vemos que el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Nos convertimos en hijos de Dios. Y ya podemos empezar a gozar esa vida y vida en abundancia, solo a través de Jesús el Cristo. Pero a veces ponemos, incluso siendo hijos de Dios, la fe en otras cosas, porque es el ladrón que viene a engañarnos, ¿verdad?
Y Elías fue utilizado grandemente en el Monte Carmelo, él poniendo su fe en Jesús el Cristo, haciendo esa guerra, esa batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Vemos que Dios envió fuego del cielo, le dio gran victoria, porque en Jesús el Cristo ya tenemos toda la victoria, solo hay que creer en Él. Y en ese momento pudieron estar eliminando esos 850 profetas falsos. Y realmente Dios dio gran victoria, pero sin darse cuenta, esa mujer Jezabel, la reina, envió allí unos mensajeros que le dijeron a Elías: Elías, mañana te voy a matar. Y él, que estaba poniendo su fe en Cristo en ese momento, empezó a poner su fe en otras cosas. Ese es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir, y es su manera. A veces como un león rugiente dándonos temor, a veces como un ángel de luz, como algo bueno, pero él quiere que pongamos nuestra fe en otras cosas. Y Elías, que había sido utilizado de esa manera tremenda por Dios, al poner su fe en otras cosas, al dejar de poner su fe en Jesús el Cristo, fue movido, fue engañado hasta el punto que se fue corriendo. ¿A dónde? Al desierto. Y allí se puso debajo de un enebro. ¿Y cuál fue su oración? Señor, quítame la vida. ¡Qué engaño de Satanás! Este ladrón, ¿verdad? Siempre él obra de la misma manera, para que pongamos nuestra fe en otras cosas. Si ponemos nuestra fe en otra cosa que no es Jesús el Cristo, no podemos gozar la vida abundante. Pero Dios por su gracia lo llevó al monte Oreb, ¿verdad? Y allí, a través de darle la palabra, a través de un silbo apacible, él pudo estar poniendo su fe otra vez en Jesús el Cristo. Allí le dio un nuevo poder, una nueva misión, un nuevo comienzo. Por eso, la verdadera vida, la vida en abundancia, solo poniendo cada día nuestra fe en Jesús el Cristo, que ha consumado todo. El ladrón quiere que nos apoyemos en las personas, en las cosas. Uy, es que me falta esto. Es que no puedo solucionar. Solo Jesús el Cristo. Tomen el Evangelio de Jesús el Cristo y pongan su fe en Él, creyendo realmente. En ese momento disfrutaremos la vida abundante, no importa la situación. No solo la fe en Él, la segunda cosa, tenemos que estar disfrutando esta vida abundante, pero realmente este ladrón quiere que disfrutemos con otras cosas, ¿verdad? Que pongamos nuestro deleite en cosas físicas, materiales. Y por supuesto, si estamos buscando cosas físicas, materiales en nuestra oración, es una oración física, que solo está orando por cosas, dame, Señor, y dame. No es que sea malo, pero eso realmente, con esa oración, con esa relación con Dios, no podemos gozar de la vida abundante, porque no funciona. Por eso, Dios quiere que de verdad estemos restaurando esa oración espiritual. Vemos el pueblo de Israel, cuando fue llevado a Egipto a través de José, Faraón les dejó que se quedaran en Gosén. Gosén era el delta del Nilo. Era una tierra, y es una tierra fértil tremenda. Allí vivían con abundancia. Entonces, en medio de esa abundancia, ellos dejaron de aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Empezaron a poner en primer lugar los deleites, las cosas físicas, las cosas carnales. ¿Cuál fue el resultado? Fueron esclavos, ¿verdad? Y eso nos pasa a veces. Este ladrón, para robarnos, para hurtar, matar y destruir, hace que tengamos interés primeramente en las cosas físicas, que muchas de ellas no es que sean malas de por sí, son necesarias, pero si las ponemos en primer lugar, es imposible que gocemos de esa vida y vida en abundancia. Empezamos a tener vidas de miseria, de sufrimiento continuo. Por eso, ellos fueron esclavos 400 años. A través de Moisés, Dios hizo que restauraran el pacto en el sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo. Y fueron liberados, ¿verdad?, de la esclavitud. Y en el desierto, allí Dios, para que pudieran disfrutar, les dio el tabernáculo.
una iglesia móvil para que cada día pudieran hacer culto y a través de tomar la palabra, orar cada día en ese culto personal, en ese tiempo que tenemos que tener cada día con Dios, ahí es cuando podemos de verdad disfrutar la vida y vida en abundancia. Esa tiene que ser realmente esa oración correcta. Si realmente mi fe está en Jesús el Cristo, mi oración va a cambiar. Ya no voy a orar, dame, voy a orar, Señor, cumple tu voluntad, abre puertas para la evangelización, que esta persona pueda conocer a Cristo. Va a ser una oración bien distinta, ¿verdad? Tomando el pacto. En ese momento, cuando estoy disfrutando esa oración, puedo estar disfrutando de las bendiciones del trono celestial y van a venir respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y por supuesto, la luz del Evangelio a través de mi vida va a alumbrar hasta las 237 naciones. Por eso Ana, ella en un principio, aunque era hija de Dios, estaba orando por cosas incorrectas. Ese es el ladrón, ¿verdad? Mira esa Penina, tu rival, tiene hijos y tú no. Y mira cómo te desprecia. Y ella oraba físicamente, Señor, dame un hijo para callar a esa señora que me está molestando. Ese era realmente el motivo de su oración. Por supuesto, no tiene nada que ver con el Evangelio. Y en ese estado no puedes vivir la vida en abundancia porque estás en las cosas físicas. Ese es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Pero por gracia de Dios, al empezar a orar, Dios la sanó. Y empezó a entender que lo que Dios necesitaba en ese tiempo, que el deseo de Dios era levantar un nazario, un evangelista para restaurar el evangelio. Cambió totalmente su título de oración y Dios le dio respuesta, le dio a Samuel, que Dios utilizó grandemente. Por eso ciertamente, cada día para disfrutar esta vida y vida en abundancia, hay que tener la fe solo en Cristo. Cada día tenemos que disfrutar de Cristo que está con nosotros a través de esa oración del pacto, esa oración feliz. De ese momento va a cambiar nuestro estado espiritual y los problemas. Vamos a ver que Dios tiene un plan en cada uno de ellos. Hasta a veces, cuando no vienen respuestas, vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque entenderemos por qué Dios nos tiene quietos, por qué Dios no nos deja avanzar. Dios está sanándonos, obrando, levantándonos para que luego podamos estar cumpliendo esa misión que Él tiene para nuestras vidas. Por eso si cada día no oramos de esa manera, si no disfrutamos de esa verdadera oración, ciertamente ahí viene el ladrón y nos hurta, nos mata, nos roba. Y no disfrutamos esa vida y vida en abundancia que ya Dios nos ha dado. Y la tercera cosa, realmente, esa vida abundante es poner la fe solo en Cristo, disfrutar a través de la oración de que Él está con nosotros. Y la vida abundante es compartir este Evangelio. Ese es el deseo de Dios, que estemos predicando a todas las personas que están a nuestro alrededor sufriendo, que Jesús es el Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Si mi vida no tiene nada que ver con la evangelización, no puedo tener una vida abundante. ¿Por qué? Porque es imposible, estoy centrándome en mí. ¿Por qué? Porque busco mis deseos, busco mis planes, y ese es el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Busca tu plan, tu deseo, tu interés. Si esa es nuestra naturaleza, es imposible que goce la verdadera vida porque todavía estoy en un plan o en un nivel carnal, humano. No funciona. Porque más bendito es dar que recibir, y ya tenemos la verdadera vida, pero por no compartirla, ¿qué es lo que ocurre? El agua estancada. ¿Qué le ocurre? Pues que al final se corrompe. Pues esta vida que ya tenemos, hay que compartirla. Más bendito es dar que recibir, hay que compartirla. Y ahí Dios todavía nos llenará y nos colmará más de esa vida y vida en abundancia. Por eso ciertamente, si yo estoy tomando el pacto de Cristo, teniendo mi fe en Cristo, que ya ha consumado todo, si estoy orando cada día, disfrutando que Dios vivo está conmigo 24 horas, ciertamente, ¿de qué voy a hablar? De lo que me está dando esa vida en abundancia. Voy a querer compartirla a las personas que tienen
desgraciadamente, una vida miserable, que están sufriendo. Voy a dar esa vida a la siguiente generación, ¿verdad? Porque sé que eso es la respuesta. Voy a tener ese corazón. Me acuerdo, fui a visitar a un hermano que estaba en depresión y empecé a compartirle el Evangelio. Y cuando hablábamos del Evangelio, la verdad, pues parecía muy triste, muy débil, ¿no? Y luego de repente empezó a hablar de críticas, de quejas, criticando personas. Yo lo paré, ¿no? Pero en cuanto empezó a hablar de críticas, se transformó. Ya le brillaban los ojos, se le fue la debilidad, ya estaba fuerte, con una fuerza, una energía, ¿no? Se nota que eso le gustaba. Y realmente, si no gozamos de la vida, este ladrón nos engaña de esa manera. El pueblo de Israel estaba quejándose continuamente por el desierto, porque ese ladrón hurtaba, mataba, destruía. Por eso solo hablaban queja, crítica. Y eso realmente nos impide disfrutar esta vida y compartir esta vida. Tenemos que estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso Moody lo entendió. Él toda su vida quería ser empresario y tenía talento. Estaba muy bien encaminado. Pero un día, cuando acompañó a ese profesor de la escuela dominical a que visitara a sus alumnas para predicarles el Evangelio, porque este profesor tenía tuberculosis, iba a morir y tenía ese deseo de poder llevarlas a los pies de Cristo a sus alumnas, Moody le acompañó. Y al ver cómo Dios obró, cómo estas niñas, a través del maestro, Dios obró y pudieron recibir a Cristo, Moody se dio cuenta de qué bendición compartir el Evangelio, qué bendición que Dios, siendo tan débiles, nos utilice para llevar este Evangelio. Por eso, ¿qué ocurrió? Automáticamente ya se le quitaron las ganas de ser empresario. Ya no quería ser millonario, porque había experimentado esa vida abundante al compartir el Evangelio de Jesús el Cristo. Y ya solo quería hacer eso. Por eso Dios lo levantó como un grandísimo evangelista. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. No hagan caso al ladrón, no se dejen engañar por este ladrón, que aunque parecen cosas atractivas, eso realmente viene a hurtar, matar y trae destrucción a nuestras vidas y a nuestras familias. Solo la respuesta que Dios da es Cristo, y Jesús ha venido a darnos vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Por eso me gustaría, con respeto, que usted se pudiera mirar delante del Señor. Yo realmente, se pregunte, ¿estoy experimentando esa vida y vida en abundancia? ¿De verdad? ¿Estoy disfrutándolo? El Evangelio es muy sencillo. A veces los teólogos con buen corazón empiezan a enrollarse en cosas, pero el Evangelio, la Biblia, es muy sencillo. Y el mensaje principal de la Biblia es que el hombre pecó y cayó en un estado que no había manera de salir de ahí por el ladrón. Pero Dios enseguida, sin complicarse nada, dio el Evangelio. Génesis 3:15, y ese Evangelio de Jesús el Cristo, ahí está todo, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Creerlo, orar cada día disfrutando y compartir el Evangelio. Bueno, yo es que no he leído mucho la Biblia, o soy poco tiempo creyente. Eso no tiene nada que ver. Si usted es hijo de Dios, ya Cristo está en su vida, ya tiene esa vida y vida en abundancia. Crea en Él cada día, ore con Él y comparta el Evangelio. Dios pondrá las palabras en su boca. Y si entra a hacer eso tan sencillo, ahí es cuando usted va a experimentar esa vida y vida en abundancia. Y no importa las situaciones, las crisis, los problemas que tenga en medio, no le van a afectar. ¿Por qué? Porque cuando estamos de verdad dentro del plan absoluto de Dios, ahí ciertamente el Señor pelea por nosotros. Ciertamente las circunstancias las convierte en una oportunidad para proclamar este Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No se compliquen. La única respuesta es Jesús el Cristo. No busquen, no se esfuercen más. Que crean, que cada día oren, que Él está con ustedes. Y compartan siempre que puedan, que Dios le abra la puerta y compartan este Evangelio. De esa manera van a experimentar
esa vida y vida en abundancia.